Investigación revela que la situación de contagios masivos en China no sería provocado por una variante, sino dos variantes. BF.7 y BA5.2 serían las dos variantes del coronavirus que estarían propagando una gran ola de contagios en China. ¿Cuáles serían las características de estas variantes y por qué los expertos habrían indicado que estas versiones serían unas nuevas versiones del virus, dado que ya estas variantes habrían sido reportadas en otros países? Sin embargo, no habrían causado el impacto que causan hoy en día en China. En una reciente publicación de este 30 de diciembre de 2022, científicos estarían hablando sobre los dos linajes o las dos variantes que estarían provocando los contagios en China. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación. ¡Acompáñenme! Hola a todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 30 de diciembre de 2022 en donde científicos estarían alertando que la situación que se registra en China no sería producto de una sola variante del coronavirus. Han identificado a dos variantes que serían las responsables de ello. Por un lado a BF.7 y por otro lado a BA5.2. ¿Cuáles serían las características de estas variantes y sobre todo qué mencionan los expertos en relación a ello? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora, donde usted podrá obtener información en relación a los temas de salud. Bueno, un punto importante que ha marcado prácticamente la tendencia para el final del 2022 sería que COVID-19 no ha terminado y el 2023 estaría condenado a nuevas olas de contagio. Y esto sucedería porque actualmente China es el epicentro de la pandemia COVID-19 y según los expertos va a ser el epicentro del nuevo rebrote de COVID-19 que el mundo enfrentaría en el 2023. Sin embargo, Estados Unidos no queda atrás, dado que también habría sido identificado una nueva variante que sería XBB 1.5. Ante ello, los investigadores habrían confirmado que el problema que estaría en China no sería por una variante, sino serían dos variantes que hoy día estarían llamando la atención a los investigadores. En una reciente publicación de este 30 de diciembre de 2022, los científicos hablarían sobre las nuevas variantes de COVID-19, la transmisión, incubación y sobre todo sus síntomas. Se menciona en la publicación que la propagación masiva que enfrenta China con COVID-19 sería dada por dos sublinajes, BA5.2 y BF.7. Datos que nosotros debemos conocer. La próxima apertura de las restricciones de China, que estaría este 8 de enero, por la oleada de contagios COVID-19, permitiría el regreso de los turistas extranjeros y la libertad de movimientos en los ciudadanos locales. Una alegría para muchos y una fuente de preocupación para el resto del mundo, por el miedo a nuevos brotes derivados de esta circunstancia. Existiría un punto importante a tomar en cuenta, que los sublinajes de Omicron causantes de la ola de contagios que enfrenta el país serían dos, BA5.2 y BF.7, las cuales serían más contagiosas que las anteriores y que también estarían presentes ya en algunos países en Europa como en España. Además, es importante mencionar que estas dos variantes o sublinajes tendrían la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria de las vacunas. Aparentemente, por el momento no parecen ser más agresivas que las variantes predecesoras. Según un diario chino, son múltiples las variantes de Omicron que estarían circulando en China. Sin embargo, las que estarían impulsando los brotes actuales serían BF7 y BA5.2. La primera de estas variantes sería la variante más transmisible con un número reproductivo que iría entre 10 y 18.6, es decir, una sola persona infectada podría infectar a 10 o hasta 18 personas.
Es muy importante que el medio de comunicación habría indicado que el factor importante que tendría hoy en día estas variantes sería su alta transmisión que estarían representando. De momento existirían ya 5 países que habrían anunciado exigir pruebas PCR a los viajeros procedentes de China, los cuales serían Japón, Italia, Taiwán, Malasia y la India. Es importante que también Estados Unidos estaría tomando las mismas medidas. Estas variantes preocuparían a los expertos dado que ya habrían sido descritas en España y en algunos países europeos. Según lo que se informa, es que estas variantes que están impulsando el brote actual que vive China también se habían encontrado en Europa, por lo cual los científicos no descartan que sean nuevas versiones de estas variantes, por lo cual serían nuevas mutaciones o nuevas variantes que nosotros tenemos que identificar. La presencia de BF.7 en Europa no habría causado el impacto que causa en China, por lo cual muchos expertos no descartan de que esta variante sea ya una variante mutada que estaría provocando la situación actual que vive China. Y por ello se habría tomado las medidas necesarias para tratar de restringir la llegada de estas variantes a lo que significan los diferentes países. Es importante mencionar que la situación que hoy en día tenemos que tomar en cuenta es que estas dos variantes o linajes de Omicron, BF.7 y BA5.2, serían ramas de BA5. Datos importantes que nosotros tenemos que considerar. Según la publicación, se va confirmando algo importante. No es solo una variante la que está causando la ola de contagios en China. Son 2 variantes del coronavirus que nosotros debemos tomar en cuenta. Ambas son ramas de BA5, la subvariante de Omicron. En primer lugar tendríamos a BF.7, la cual es una variante conocida, según la nomenclatura de personajes mitológicos griegos, como Minotauro. BF.7 es la abreviación de la variante BA5.2.1.7. Y tendríamos a la otra variante que sería BA5.2, conocida como Tritón. Prácticamente estas dos subvariantes son ramas de BA5. Ya las investigaciones locales en China habrían confirmado que de las más de 100 variantes Omicron que existen en China, estas serían las que estarían impulsando los brotes actuales en China. Sin embargo, lo preocupante es que BF.7, conocida como la variante Minotauro, ya se viene reportando en Europa meses atrás. Sin embargo, no habría causado el impacto que causa en China. Dato que nosotros debemos considerar, dado que los científicos hablarían de que esta nueva versión de BF.7 derivada de China sería una versión mutada, es decir, un sublinaje. Situación como pasa hoy en día en Estados Unidos, en donde la variante pesadilla o la variante grifo, conocida como XBB, tendría una nueva versión que sería XBB 1.5, la cual es un sublinaje de XBB, pero tendría mayores características para expandir una ola de contagios. Esto estaría también pasando en China. BF.7 sería una variante mutada y que probablemente esté causando características que no se han descrito en Europa, y que la llegada de esta variante podría causar una nueva ola de contagios. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación desde el 30 de diciembre 2022 en donde científicos alertarían que la situación actual de China no sería solo por una sola variante, serían 2 las identificables. En un reciente reporte se mencionaría que las variantes que estarían impulsando los casos en China serían los sublinajes BA.5.2 y BF.7, 2 subvariantes ramas de BA5 que tendrían la característica de ser altamente contagiosas y de evadir la respuesta inmunitaria. Una de las características importantes de BF.7 es que tendría un índice de reproducción que iría entre 10 y 18.6, es decir, una sola persona infectada podría infectar a más de 10 personas. Situación preocupante dado que también las 2 subvariantes tendrían la capacidad de evadir la respuesta inmunitaria. Dada la presencia de BF7 en otros países, no se descarta que esta sea una nueva versión que se originó en China. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información
vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.